Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su clase de proceso de manufactura 2. Quiero compartir este material porque previo a esto hay una clase de torno, hay unos videos, pero vamos a hablar de la segunda parte del módulo 3 que es referido a los procesos de manufactura. Y bueno, esto fue un trabajo también de uno de mis estudiantes que me pareció bastante interesante eh, en semestres anteriores, eh, y pues lo voy a compartir con ustedes y es referente a lo que es fresadoras y rectificadoras. Me parece que está muy bien estructurado y lo voy a compartir y lo vamos a explicar, ¿verdad? Bueno, ahí está mi nombre, este nombre, el autor del estudiante, el autor que es el estudiante que yo le tuve la oportunidad de clase y bueno, me pareció un material bastante bonito para poderlo explicar y reforzar lo que es la segunda parte del módulo 4 del módulo 3 corrijo, referente a lo que son las fresadoras. Comencemos entonces esta clase diciendo lo siguiente. Las operaciones de la fresadora. Una fresadora, primero hay que identificar que es una máquina utilizada para realizar mecanizados por arranque y viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa. Eh, en la, en la fresadora la pieza se desliza acercándose las zonas a mecanizar a la herramienta, permitiendo tener formas diversas desde superficies planas o otras más complejas. Esto, fíjense que eh, generalmente las máquinas fresadoras se utilizan para eliminar, digamos, imperfecciones en la superficie, que quede totalmente lisa y alineada. Entre los tipos de fresadora, nosotros tenemos, es dependiente de la orientación, dependiendo de la orientación del eje de giro, de la herramienta de corte, y se distinguen tres tipos de fresadoras, lo que son horizontales, verticales y universales. Entonces, fíjense que aquí vamos a ver los tres tipos de fresadoras. Están las fresadoras horizontales, que es la primera, y se utiliza fresas cilíndricas que se monta sobre el eje horizontal, adicionado por el cabezal de la máquina y apoyado por un extremo sobre dicho cabezal y por el otro sobre un rodamiento situado en el puente, deslizante, perdón, llamado camero. Esta máquina permite realizar, ¿verdad? Principalmente trabajos de ranurado con diferentes perfiles o formas de la ranura, ¿no? Está la fresadora, ¿verdad? Sí, vamos a subir esto más poco para arriba. La fresadora vertical, que es la que vemos esta es la horizontal y aquí está la vertical, que es ajá, es una fresadora vertical, dice, el eje del uncillo está orientado verticalmente a la mesa de trabajo. Las fresas de corte se montan en el uncillo y giran sobre un eje. En general pueden desplazarse verticalmente bien el uncillo o bien la mesa, lo que permite profundizar el corte. Hay dos tipos de fresadora verticales, la fresadora de bajo en banco fijo o la de banco móvil, ¿no? Creo que por aquí, perdón, y la fresadora de banca y la fresadora de consola, corrijo. Bueno, móviles también se le llama. El otro tipo de fresadora es vamos a bajar un poquito aquí porque está echando broma, así para que sea mejor. Está la fresadora, lo que es universal. Una fresadora universal tiene un sillo principal para el acoplamiento de ejes, portaherramientas horizontales y un cabezal que se acopla a un sillo y que convierte la máquina en una fresadora vertical. En las fresadoras universales, al igual que las horizontales, el puente es deslizante, conocido como carrera, ¿verdad? Y puede desplazarse delante, atrás y viceversa sobre una guía, ¿ok? Sobre una guía.
Vamos a ver algo importante, ¿verdad? Que tiene que ver con las partes de una fresadora. Entonces, como se muestra en el dibujo, ¿verdad? Las partes de una fresadora son siete. La base, ¿verdad? Aquí la vemos como número uno. El cuerpo o columna, ¿sí? La consola, que es esta que están señalando acá. Cuatro, ¿verdad? Que es lo que es el carro transversal. Cinco, la mesa. Seis, puente. Y siete, porta herramientas, ¿verdad? Porta herramientas. Entonces, fíjese que vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? La base. La base permite un apoyo correcto de la fresadora en el suelo. Es decir, la base es la que se fija como apoyo fijo para que ella no se mueva. El cuerpo o bastidor tiene una forma de columna y se apoya sobre la base o ambas forman partes de la misma pieza. Habitualmente, la base y la columna son de fundición aliada y, digamos, estabilizada, ¿no? El cuerpo es importante el material con que fue fundido las piezas de esta fresadora porque en caso de que falle, pues sería una catástrofe tanto para la máquina, incluso pudiese ser un peligro latente para el operador de esta máquina. Habitualmente la base y las columnas son de fundiciones aliadas y estabilizadas. La columna tiene en la parte frontal unas guías, ¿verdad? Unas guías templadas y rectificadas para el movimiento de la consola y unos mandos para el accionamiento y control de las máquinas. ¿Ok? Y por acá vemos y visualizamos lo que es la consola, ¿verdad? La consola se desliza verticalmente sobre las guías del cuerpo y sirven de sujeción para la mesa. Aquí también vemos lo que es la médula, ¿verdad? Que se llama así, ¿verdad? Al cuerpo vertical, que por medio de las guías se acopla al cuerpo de la fresadora, ¿verdad? En la parte superior, otras guías perfectamente perpendiculares que sirven de soporte al carro transversal. Eso en la parte superior. Dice la subida y bajada entre la mesula se logra por medio de un uncillo telescópico que ajusta en una tuerca atornillada a la base de la máquina. Fíjense que aquí vamos a ver ahora lo que es el carro transversal. El carro transversal se apoya y puede deslizarse por las guías horizontales de la mésula por medio de las guías. El mecanismo de avance del carro recibe el movimiento de la caja de avance a través de este o directamente en la mésula se transmite a la mesa. Entonces fíjense que acá vamos a tener mesa y puente, ¿no? Y fíjense que ahí también pues en esta ilustración nos muestra la mesa, ¿no? La mesa tiene una superficie ranurada sobre la que se sujeta la pieza a a conformar, debe ser ahí, creo que hay un error. La mesa se apoya sobre dos carros que permiten el movimiento longitudinal y transversal de la mesa sobre la consola, ¿no? Longitudinal es así, o sea, en línea, y transversal es opuesto a las líneas horizontales en ese caso. Fíjese que es el puente. El puente es una pieza apoyada en voladizo sobre el bastidor y en él se alojan unas lunetas donde se apoya el eje portaherramientas. En la parte superior del puente suele haber montado uno o varios tornillos de cáncamo para facilitar el transporte de la máquina. Entonces aquí vimos el puente, ¿verdad? Y aquí vimos los tornillos, ese tornillo que dice que suelen haber en la parte superior, ¿no? Aquí, un tornillo súper grande y un eje, ¿no? ¿Ok? Ya va, que no me agarra, ya va, un segundito, voy a bajar, ya va a agarrar, ya.
Vamos a ver el eje portaherramientas. El portaherramientas o portafresas es el apoyo de la herramienta y le transmite el movimiento de rotación del mecanismo de adición alojado en el interior del bastidor. Este eje suele ser de acero aliado al cromo vanadium para las herramientas. Fíjate que ese acero aliado al cromo vanadio le permite, esa aleación permite, cuando ustedes vieron ciencia de los materiales, le permite alta dureza y poco desgaste a la herramienta. Esto con el fin de que esta herramienta, cuando sea sometida a la fatiga, cuando sea sometida a su labor de trabajo, pueda resistir y no se dañe la herramienta. Entonces siempre se hacen crono de cromo vanadio. Aquí algo importante, y puede ser una pregunta de la evaluación, movimientos de la fresadora. Por ahí creo que es una pregunta de la evaluación, por cierto. Entonces los movimientos de la fresadora, fíjense que hay tres, ¿no? Y lo señalé ahí en verde, rojo, perdón, están señalados en verde, rojo y azul. Está el movimiento de profundidad de pasada, que se señala en azul, perdón, en verde. El movimiento de profundidad de la pasada es este, que se señala en verde. ¿Sí lo ven? En las diferentes configuraciones, ¿verdad? El movimiento de corte, que es la roja, ¿sí? De corte. Y el movimiento de avance, que es la azul. Fíjense que por lo menos en el ejemplo uno vamos a ver los tres movimientos, porque aquí en uno significa fresado frontal. Vamos a analizar un momento el fresado frontal y sus movimientos, ¿no? En el fresado frontal significa que la parte frontal es la que se va a fresar. Entonces, movimiento de corte lo produce el giro, ¿verdad? El movimiento de profundidad es a medida que baja la fresa y va comiendo a través del corte, a través de ese giro que va cortando, va generando una profundidad en la superficie y el avance que lo hace de manera horizontal. ¿Ok? Muy bien, eso es cuando es frontal. Frentado, frontal y tangencial. Es este que vemos acá. Fíjate que este tangencial, la diferencia que tiene es que aquí, cuando él está fresando, generando digamos, eliminando las imperfecciones en esta superficie, él lo hace de manera frontal, pero aquí, cuando es tangencial, él comienza desde aquí para allá. Entonces se produce igual el corte que el giro, se produce el avance y se produce la profundidad. Pero fíjate que el avance, a medida que va profundizando, él comienza aquí, por decir, en el primero, nosotros tenemos que él va pasando la fresadora, y en la segunda, que es el fresado frontal y tangencial, la fresadora comienza a comerse la pieza desde aquí. Entonces va avanzando, avanzando, avanzando y va comiendo. Y entonces es un fresado tangencial. El tercero, que es este, que es un fresado tangencial en oposición, vemos que el corte se produce cuando gira la rueda, el avance digamos, tangencial al corte, y a medida que en cada pasada va generando la profundidad. Y está fresado tangencial en concordancia, que es este mismo, pero es como el caso contrario, ¿ok? Vemos que gira el eje acá, como se muestra en la figura, está girando la fresa. eh, el corte se está dando precisamente por ese eje y el movimiento de avance. Muy bien. Aquí vemos operaciones o tipos de fresado, ¿sí? Vemos lo que es el planeado, que es la aplicación más frecuente de fresado y tiene por objeto conseguir superficies planas. Dice, para el planeado se utilizan generalmente fresas de plaquitas intercambiables de metal duro, existiendo una gama muy variada de diámetros de esta fresa, ¿verdad? Dice, los fabricantes de las plaquitas recomiendan como primera opción el uso de plaquitas redondas con ángulos de 45 como una alternativa.
Entonces aquí vemos más o menos cómo es ese cabezal y las plaquitas que son las doradas, en un ángulo de 45 grados. Fíjense que ese paraplaneado se fresa en escuadras, ¿sí? Dice, este es una variante del planeado que consiste en dejar escalones perpendiculares en la pieza que se mecanizan. Para ello se utilizan plaquitas cuadradas o romboicas situadas en el portaherramientas de forma adecuada, ¿sí? ¿Ok? Y hasta finalmente lo que es el cubaje, perdón, el cubicaje, perdón, el cubicaje, no cubaje, sino el cubicaje. Esta operación es muy común en fresadoras verticales y horizontales y consiste en preparar los tarujos de metal y otros materiales como mármol o granito en las dimensiones cúbicas adecuadas para operaciones posteriores. Este fresado también se llama fresa de planear las plaquitas eh, intercambiables. Es decir, esto se da más que todo para pisos de granito, algunos pisos que nosotros hemos visto que este, hacen de granito. Entonces buscan una máquina fresadora y ella va dando, o sea, el granito queda como puntica, ¿no? Cuando echan el piso. Y luego le pasan esa máquina para dar o alinear, dar una superficie completamente plana a ese granito y que genere ese piso finalmente que nosotros conocemos como piso de granito pulido. ¿Ok? Avanzamos. Fíjense que nosotros vamos a tener el corte. Una de las operaciones iniciales del mecanizado que hay que realizar consiste muchas veces en cortar las piezas a la longitud determinada, partiendo de las barras y perfiles comerciales de una longitud mayor. Para el corte industrial de piezas se utilizan indistintamente sierras de cintas o fresadoras empaquetadas con fresas cilíndricas de corte. El significado de las fresas de corte es que pueden ser de acero rápido o de metal duro. Se caracteriza por ser muy delgadas, del orden de los 3 milímetros, aunque pueden variar, y tener un diámetro grande y un diámetro muy fino. Se utilizan fresas de disco relativamente poco espesor. Ese espesor varía entre 0,5 y 0 a 6 milímetros y hasta 300 milímetros de diámetro, con las superficies laterales eh, retranqueadas para evitar el rozamiento de esta con la pieza. Ranurado recto, ¿verdad? Para esto se utilizan generalmente fresas cilíndricas con una anchura de la ranura y a menudo se montan varias fresas en el eje portafresas, permitiendo aumentar la productividad, perdón, del mecanizado. Ranurado de forma, si se utilizan fresas de forma adecuada a la ranura, que pueden ser de forma T, de cola de Milano, etc. Y ranurado de chaveteros. Se utiliza, mi chavetero, se utilizan fresas cilíndricas como mango, en el conocida en el argot como, digamos, en el argot es como el lenguaje técnico que ellos manejan, bailarinas, ¿no? En el argot en talleres, pues se llaman bailarinas, con las que se pueden avanzar el corte tanto en dirección perpendicular de su eje como paralelas a este. Bueno, aquí hay un ejercicio de cálculo de velocidad de corte. Por allí, dentro de las clases que yo le dejé, eh, está explicado, ¿verdad? Y quiero ver aquí y tocar lo que son las operaciones de rectificado, ¿sí? Las máquinas, fíjate que las operaciones de rectificado, dice, en las máquinas se llevan a cabo las operaciones de rectificado. Perdón, las máquinas en las que se llevan a cabo las operaciones de rectificado son las rectificadoras. Existe una amplia gama de procesos de máquinas rectificadoras en el mercado. Están como número uno planeadoras, están como número dos rectificadoras de exteriores, de interiores,
y sin centros. Está como número 3 rectificadoras para la producción de herramientas de corte, como número 4 rectificadoras de engranes y como número 5 otras, ¿no? Etcétera. Herramientas de rectificado, vamos a leer acá, herramientas de rectificado. Las herramientas utilizadas en operaciones de rectificado se denominan muelas. La selección de la muela es crítica en la operación, ¿sí? Del mismo modo que ocurre con las herramientas de tornado o fresado. A la hora de elegir, digamos, la mejor muela para una aplicación debe atenderse a la geometría de la operación. Un ejemplo, hay que tener cuidado porque si no tengo claro lo que es la geometría de la operación, pues voy a dañar, digamos, material o la pieza que me manden a rectificar. Si es planeado, cilíndrico, si es planeado, cilíndrico a través, sin centro, rectificado, etcétera. Ahí están las especificaciones de muela, ¿sí? Que es de acuerdo al tipo de material abrasivo, ¿verdad? Tamaño de grano abrasivo, dureza de la muela, estructuras y tipos de aglomerante. Aquí vamos a ver una cosa que son los tipos de material de las muelas, ¿sí? Vamos a ver selección de fundición del material de la pieza a rectificar. Y fíjate que los tipos de ese material, vamos a ver, tipos, convenciones, están de los de óxido de aluminio, AL2 o 3, aplicación general al rectificado de acero muy extendido. Están también en ese mismo orden los de carburo de silicio, CIC, rectificado de carburos, cerámicos, metales o férricos. Fundiciones. Están ahora fíjate que esos son los convencionales, y están los que son superbrasivos, superabrasivos, superabrasivos, perdón, superabrasivos. Nitruro de boro, de silicio, CBN, dicen rectificado a alta velocidad, eh, de ferrito de alta dureza, herramienta de corte de aleaciones termoresistente. Está el diamante, que es rectificado, ¿verdad? A alta velocidad de precisión de cerámica. ¿Ok? Ahora vamos a ver las durezas de la muela, ¿no? Que recuerden que la dureza es una propiedad que adquieren los materiales a través de un tratamiento térmico, generalmente, ¿no? Que yo puedo producir, un ejemplo, una aleación de acero, pero yo necesito que sea lo más duro en la superficie. Entonces le aplico un tratamiento térmico, que puede ser un revenido, etcétera, un revenido al ambiente, un revenido en aceite. Vamos a ver la dureza de la muela. Resistencia de aglomeramiento a soltar granos como consecuencia de la fuerza en el proceso. Se designa una letra que va desde la A hasta la Z. Aquí observamos que por lo menos la dureza AE en tipo de muela muy blandas. Si nosotros vemos, buscamos y vamos a los que comercializan este tipo de herramientas y vemos la AE, entonces es una muela muy blanda. La FK, el tipo de muelas blandas también. Fíjate que están las muy blandas y están las blandas. La LQ, muela de dureza media, es decir, que bueno, ¿ok? La RT, muelas muy duras, y la UZ, muelas muy, muy duras. Están las muelas duras y están las muelas muy duras. ¿Ok? Estructura de la muela. Está relacionado con la densidad, capacidad, eh, abrasivo y de aglomeramiento de la muela. Se designa con un número que indica el grado de apertura de la muela. Ahora finalmente vamos a tener lo que son los tipos de rectificado. Entre los tipos de rectificado vamos a tener rectificado plano, rectificado cilíndrico,
rectificado sin centro, rectificado de perfil, rectificado de engranes, de alta precisión o ultra precisión y superficies especiales. Vamos entonces a desglosar cada tipo de rectificado viendo lo que es la descripción y el uso principal. Por lo menos el rectificado de primer tipo, que es rectificado plano, la descripción trabaja en superficies planas, eliminando imperfecciones o ajustando la dimensión que la persona desee. Usos principales, matrices, bases de herramientas, superficies precisas, ¿no? Está rectificado cilíndrico, trabaja en piezas cilíndricas, rotando la pieza y la muela. Eso es la descripción. El eje en eje cilíndrico, pieza cilíndrica. Rectificado sin centro, no requiere sujeción. La pieza se guía con muelas de arranque y soporte. El uso es la producción masiva eh, de piezas pequeñas como rodamientos. ¿Ok? Rectificado de perfiles, muy importante. La descripción usa muelas con formas específicas para crear perfiles complejos. El uso principal, engranajes, ranuras, piezas con formas complejas, ¿no? Rectificado de engranes. La descripción, diseñado para dar formas y precisión a los dientes de engranajes. Uso, piezas de transmisión mecánica. Voy con el de alta precisión o ultra precisión. En su descripción vemos cómo son los acabados extremadamente finos y tolerancias estrictas. Y el uso principal en la industria aeroespacial, imagínense, médica y electrónica. O sea que eso, fíjate que hago un paréntesis acá en lo que es alta precisión. Bueno, ya se está acabando la clase. Este, en los de alta precisión, vemos entonces, vamos a aprender aquí que bajo una zona. Vemos entonces cómo eh, ya estoy terminando. ¿Y siguió grabando? Pues aquí, no sé, ¿qué me dice? ¿Está grabando? Como parece, sí, pero tú. Ahora sí. Eso que le echan esencia, ¿ok? Bueno, voy a grabar todo eso entonces, tranquilo. Sí, sí. Disculpen. Desde la mitad puede ser. ¿Ah? Desde la No, mitad. ahí la vuelvo a grabar. Había una falla técnica, pero ya regresamos. Estaban hablando de los rectificados sin centro, ¿verdad? Que la descripción no requiere sujeción, de la pieza se guía con muelas de arranque y soporte. Digamos, los usos principales son los engranes, ranuras, piezas de forma compleja, etcétera. En los rectificados de engranes, como le venía diciendo, este, la descripción es el diseño para dar forma y precisión a los dientes de engranes. Los usos principales, piezas de transmisión mecánica, ¿verdad? Y están, hace rato, que hubo la introducción, ya volvimos, estamos hablando de la alta precisión o ultra precisión, que eran acabados extremadamente finos y tolerancias estrictas. Fíjese que el uso es tan preciso que se utiliza en la industria aeroespacial, en la medicina, en la industria, perdón, aeroespacial, médica y electrónica. ¿Por qué? Hago un paréntesis acá, le venía diciendo que es muy importante este tipo de acabado porque por lo menos a nivel de lanzamiento de cohetes, eh, todas esas superficies o esas piezas que son rectificadas tienen que ser con un mínimo de error de hasta el 0,005% o 1 por 10 a la menos 4. O sea, un error muy casi que cero. Incluso hay algunos ingenieros que están dedicados a la parte de errores única y exclusivamente y que son los que se encargan de, por decir, van a hacer un montaje en una
de una pieza a un transbordador, perdón, un transbordador espacial que están haciendo para enviar una misión de ese transbordador. Y ellos, esos ingenieros o ese cuerpo encargado de ingeniería para detectar errores, si la superficie ellos detectan que va a generar problemas dentro del transportador, del transportador, perdón, tienen que volverla, la mandan a rectificar. Igual que en la industria médica, cuando hablamos de instrumentos de corte, o instrumentos que tienen que ser precisos, que no pueden, un bisturí, ¿no? Un bisturí no puede perder el filo, aunque ahorita se utiliza el bisturí de láser, etcétera, y está el bisturí de diamante también, pero bueno, fíjate, los acabados de esos bisturí, incluso vamos a bisturí metálico, deben de ser extremadamente perfectos, o sea, no pueden tener, porque en el momento de que ellos desgarren un tejido o el corte sea mal, no hay oportunidad, digamos, de corregir porque estamos hablando de la vida humana, ¿no? ¿Ok? Más que todo, incluso cuando van a operar, hacer exploraciones en el cerebro, ¿no? El cerebro, y que de pronto la corteza cerebral, pues muy delicada, si cortan donde no es o porque el instrumento tiene el filo no es el adecuado, entonces provocan, digamos, una catástrofe y una pérdida de la vida humana. Nos estamos hablando en lo que es la industria médica. Y en la industria electrónica también porque hay piezas que requieren, vamos a hablar de un disco duro mecánico, que todavía se utiliza, aunque ahorita está en estado sólido, pero vamos a hablar del mecánico, el disco duro mecánico, que él tiene un disco y si ustedes lo destapan y él tiene como una especie de aguja, ¿sí? La agujita, bueno, ustedes tienen un disco de acetato, bueno, no sé las nuevas generaciones, pero que tenía una agujita, bueno, el disco duro mecánico, ustedes lo pueden destapar y van a ver que tiene un disco y ese disco, la superficie de ese disco, no puede tener ninguna imperfección, porque en el momento que tenga una imperfección, daña la aguja y es irreparable. Entonces, ahí vemos una aplicación de que la superficie de ese disco no puede tener ninguna imperfección, no puede ser ovalada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y vamos a ver lo que es la superficie especiales, ¿sí? Que son, la descripción son cóncavas, convexas o esféricas. Y su uso principal este, son en piezas especiales de geometrías únicas. ¿Ok? Bueno, mis estimados estudiantes, gracias de verdad por su atención. Repito, espero esta clase, pues, con las que ya está montada y puesta en plataforma, sea de gran provecho. Recuerde que ya está el material dispuesto, van tornos, va la parte de fresado, todo lo referente a las fresas, que hoy lo reforcé con esta clase, y ya está disponible lo que es la tercera actividad del 40% en la plataforma, la cual cerrará el próximo lunes, le di un día de más, porque cerraba el domingo 6 y la coloqué hasta el lunes 7 a las 23:59. En caso de que algo aparezca oculto, porque eh, me ha pasado, a veces yo monto, entonces no le doy mostrar a los estudiantes y ahí está, pero no está para los estudiantes, entonces me avisan. Yo estoy revisando esta semana periódicamente la plataforma, casi todos los días, y pues me escriben allí, mire, profe, no veo la clase, porque no me vayan a escribir el lunes 7 a las 11 de la noche que no está el video, ¿no? Porque tienen cero y recuerden que ahorita pueden recuperar solamente una de las tres evaluaciones, no podemos recuperar dos. Ya para recuperar dos deben de dirigirse al control de estudios de la universidad y que ellos decidan en función de la documentación que ustedes presenten, evaluar y sea sometido a consejo y ellos pues decidan si le dan la oportunidad de recuperar otra evaluación y me lo transmitirán a mí y pues yo con mucho gusto se las hago. Bueno, mis estimados estudiantes, sin más que hacer referencia, me despido de ustedes esperándolos en otra oportunidad. Gracias y muchos éxitos.